Estamos en una de las casas vitivinícolas más importantes de nuestro país. Estamos en la casa de Luis Cheto, quien es presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Luis, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Luis, los productores más importantes de México, la Casa Cheto tiene más de 200 premios internacionales, una larga tradición de ya de 3 generaciones, de más de 80 años desde el siglo pasado. ¿Qué nos puedes platicar, que eres experto en la producción de vinos de mesa en México? ¿Cómo está la industria vitivinícola en el país? Bueno, primero nada, pues bienvenidos, qué bueno que vinieron aquí a visitarnos. Pues mira, la industria vitivinícola nacional yo creo que está retomando un auge nuevo. Yo diría que casi no lo veíamos desde los 1970, por ahí, cuando se vino la creación muy rápida de cómo se llama, de vinos en México. Vino un crecimiento de cultivo vitícola en este país, y fue algo que verdaderamente le dio un boom muy importante a lo que fue la producción del vino en México en 1970. No fue sino hasta los 80s con la integración de México al GATT, donde México tuvo que competir ya con aranceles ceros, con aranceles mucho más blandos, donde México perdió una gran cantidad de su industria, donde casi de 80 y tantas vinícolas, 87 que tenía registrada la asociación en aquel entonces, bajamos prácticamente a 27, y en la actualidad andamos ahorita ya alrededor de unas 64 vinícolas, y con un crecimiento lento pero seguro de lo que es la parte vitícola. Tocas un tema importante, que es el tema de la competencia. ¿Cómo sobrevivir en la industria, en la producción de vinos de mesa a nivel mundial? Que bueno, importamos bastantes vinos, sobre todo de países, de regiones como España, Francia, Australia, inclusive hasta Sudáfrica. Pues en México yo creo que tenemos que hacer las cosas igual como lo está haciendo nuestra competencia, y esas cosas tenemos que ser creativos, tenemos que ser muy imaginativos con nuestros productos, con nuestros vinos. Tenemos que salir a satisfacer al consumidor, al mercado. Durante muchos años, vamos a decir, el sector vitivinícola internacional inclusive, lo que nos dedicábamos era producir vinos, y eso era lo que el consumidor bebía. Con la internacionalización, inclusive con la globalización de los vinos y de los mercados, lo que nos empezamos a dar cuenta es que el consumidor empezó a demandar, y ya no era la industria el que estaba demandando, digamos, al ofertante. Era algo que se cambiaron las reglas de juego, y en México estamos haciendo ya lo mismo. Estamos entrando con productos nuevos, cada vez compitiendo más en los mercados internacionales. Así como tú bien decías que tenemos más de 200 medallas, el conjunto del sector ya rebasamos más de 700 medallas y premios internacionales, y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que continuaremos ese camino creativo e imaginativo para seguir desarrollando productos nuevos. Don Luis, ¿cuál es el nivel de producción de vinos en México a comparación de otros países? Híjole, México seguimos siendo un país bastante pequeño en la producción, vamos a decir, con los países tradicionalmente o altamente tradicionalmente en la producción de vinos, como en Italia, que está por encima de los 500 millones de cajas, un Francia, que está también por 500 millones de cajas, España, que está inclusive por alrededor de unas 400 millones de cajas. México apenas andamos en 1.800.000 cajas, o sea que tenemos mucho camino que recorrer, y por supuesto que tenemos inclusive el espacio para poder crecer. Sin duda, la industria de vinos es una industria con ánimos de crecer. Don Luis, en este contexto de crisis económica, ¿el gobierno los ha apoyado en algo? El gobierno en los últimos, diría yo, 10 años ha entrado en una fase donde está apoyándonos más que nada en los espacios promocionales y comerciales. Creo que la forma en que tenemos que crecer dentro de una crisis es ofreciendo productos competitivos. Los consumidores de repente en épocas como estas tienden a buscar productos con precios un poco, vamos a decir, menores, más no, sin embargo, no siempre un vino mejor, pero el mercado nos sorprendió inclusive el año pasado, que normalmente en épocas de devaluación, en épocas de crisis económica, encontramos reducciones de consumo hasta de un 30%. Lejos de eso,
lo que nos dicen los datos de mercado, parecería que el mercado creció hasta un 5% el año pasado. ¿Cuál ha sido el obstáculo principal que ha enfrentado la industria vitivinícola en México? Yo creo que el obstáculo principal que tenemos nosotros es la falta de uva. Donde nos tenemos que concentrar es en crecer la extensión vitícola, tenemos que concentrarnos inclusive en las hectáreas ya plantadas que sean mucho más competitivas a nivel internacional. Creo que nuestra competencia en términos reales no se encuentra con los países que ya tienen una tradición, vamos a decir, centenaria o milenaria en la producción de vinos, pero sí lo encontramos con países como, yo diría, Chile, como Australia, mencionabas también Sudáfrica, donde tienen unas producciones muy altas por hectárea y donde tienen producciones de muy buenos precios. Creo que México es un mercado todavía mucho en desarrollo y tenemos espacio para crecer, pero nos tenemos que enfocar a ser muy competitivos y muy productivos en esa área. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que visualiza para los vinos mexicanos? Las áreas que yo creo que tenemos que crecer de manera inmediata es la parte del viñedo. Necesitamos crecer en una extensión bastante rápida. Tenemos en el propio Consejo Mexicano Vitivinícola, tenemos ahorita el planteamiento de un programa sectorial donde nos llevaría a crecer de una extensión más o menos de 2.700 hectáreas que tenemos plantadas el día de hoy a unas 6.000 hectáreas para el 2015. Eso ahorita yo creo que el factor principal no tenemos que crecer. La industria que tenemos en la actualidad a nivel nacional tenemos capacidad para crecer en forma automática un 30%. Yo creo que tenemos espacio todavía para aguantar y en el mediano plazo crecer en la parte industrial. Mencionabas el tema de precio-calidad. O sea, ¿un buen vino significa que es caro? No necesariamente. En México salimos al mercado ahorita y encontramos vinos mexicanos desde los 35 pesos la botella, que son vinos correctos, que son vinos, yo diría, buenos, para un consumo inclusive cotidiano, pero que en términos generales tienen un precio bastante bajo. Esos provienen de viñedos y de vinícolas que tienen un nivel de producción bastante más alto. México tiene inclusive vinos muy competitivos con botellas de 600, 800 pesos o inclusive más, pero que en su categoría sí son vinos muy competitivos con todos los vinos importados. Hoy L.A. Cheto exporta a 30 países. ¿Piensan crecer más? Mira, la verdad que estamos ahorita yo creo que dentro de un tope del crecimiento de mercados. Así como te comentaba que tenemos a nivel de industria una falta de materia prima, en L.A. Cheto estamos esperando en el corto plazo un desarrollo nuevo de unas 200 hectáreas, que yo creo que entre este año y el próximo año empiezan a dar producciones nuevas y que yo creo que en un plazo no mayor de 3 años vamos a poder crecer y hacer mercados nuevos. Don Luis Cheto, queremos agradecerle que nos haya recibido aquí en su casa. Sin duda, un noble arte, la producción de vinos, que sin duda es un orgullo para todos los mexicanos. La casa Luis Cheto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.